Así es que vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos del 15 en adelante. Dice así: entonces, ¿qué? Hace una pregunta el apóstol Pablo y hace una pregunta nuevamente. Una misma pregunta que hizo en el versículo 1. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice el versículo, termina diciendo, de ningún modo. La palabra en el original, por ejemplo, en la Biblia King James, dice, no lo quiera Dios, de ningún modo. Es decir, tal parece que es en el griego, una doble negación. Así es que hemos dicho que cuando hablamos del Evangelio de la gracia y de la justicia, que el apóstol Pablo empieza a predicar. Recuerde que al apóstol Pablo le fue dada esta revelación del mismo Señor Jesucristo para los gentiles. Y el apóstol Pablo declara en Romanos abiertamente, entendiendo para muchos que Romanos es como una obra maestra del Evangelio, en la inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en donde él declara el Evangelio son las buenas noticias tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, tan buenas, que así como los cielos son tan altos que la tierra, así como los pensamientos de Dios son tan altos que los pensamientos del hombre, así son todas las cosas que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús, comparada o comparadas con todas las cosas que nosotros podemos pensar, ver, oír en la carne, en los sentidos, en el mundo natural. Tan es así que este mundo habla de culpa, de maldición, de condenación, y el Evangelio habla de redención, de libertad de culpa. El Evangelio habla de que en Cristo no hay condenación. Este mundo habla de que las cuestiones de la salud son tan importantes que en todos los países se establecen sistemas de salud porque hay mucha gente enferma y necesitada. Así se habla en este mundo, pero en la palabra de Dios, en el Evangelio se habla de que Cristo llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre él y por su llaga ya hemos sido curados. Esa es la promesa del Espíritu. Ahora, cuando nosotros digamos que hablamos del bienestar o hablamos de la riqueza, en este mundo se hablan cosas como las que tienen a las economías endeudadas, tienen a las economías eh, enseñando que se debe de comprar por un sentimiento o por ser compradores compulsivos. El que compres las cosas a crédito aunque tú no tengas el dinero para hacerlo, y entonces este mundo está completamente endeudado. No solo las personas, sino los gobiernos. Pero en el Evangelio se habla de que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas y nos ha llamado a ser generosos. Y cuando este mundo habla de ten más para ti, ten más para ti, ten más para ti, solo para ti, egocentrismo, egoísmo, intereses particulares, la Biblia en el Evangelio nos enseña acerca de dar, de dar, de dar, sembrar en el reino. Amén. Así es que, eh, habiendo dicho esto, siempre que se predica el Evangelio, tiene que surgir la pregunta, entonces, ¿pecaremos? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y leímos en los versículos anteriores al versículo 15 cómo fuimos nosotros muertos a nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerden, el versículo 6 dice que tú y yo, nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz. Y nuestra naturaleza pecaminosa, que era
la influencia que todo hombre tiene para pecar. Recuerde, somos pecadores porque nacimos destituidos de Dios, es decir, nacimos con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza nos influencia a pecar. No somos pecadores porque cometemos pecados, somos pecadores o el hombre es pecador por su naturaleza, por su espíritu destituido de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Dios quitó ese viejo hombre, lo llevó a la cruz, ese viejo hombre murió y nos da un nuevo hombre, recrea en nosotros una nueva especie, un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Tan es así que viene y lo sella con su Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu de Dios y nuestro espíritu se hacen uno perfecto. Así es que el creyente nacido de nuevo ya no tiene una naturaleza pecaminosa que lo influencia a pecar, pero la naturaleza espiritual que ahora tenemos nos influencia a la gracia y a la justicia. ¿Por qué el creyente nacido de nuevo podría cometer errores? Porque estamos aquí en la tierra y no podemos ser perfectos. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, seremos perfectos. Tendremos nuestro espíritu con Cristo, nuestro cuerpo glorificado y seremos perfectos como Jesús es en todo nuestro ser. Pero hoy por hoy es necesario que tú y yo renovemos nuestra mente y renovemos nuestros corazones con la palabra del Señor para ser transformados, de tal manera que la influencia del Espíritu nuevo que mora en nosotros pueda liberarse a este mundo, pueda liberarse a nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestro ser. Ahora, hay dos razones por las que un creyente nacido de nuevo no peca. Y me refiero no a que seas perfecto y no cometas errores. No me refiero a eso, a que seas perfecto y no cometas errores, porque nadie es perfecto. Pero me refiero a que vivas en el pecado. El nuevo creyente nacido de nuevo no se levanta para pecar. ¿Cuáles son las dos razones? La primera es porque nuestra naturaleza pecaminosa murió, fue crucificada juntamente con Cristo y nosotros nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cómo nos identificamos con la resurrección? Cuando Dios hizo morar su nuevo espíritu en nuestros corazones. Amén. Bien, ahora digamos que, ¿cuál es la segunda razón por la que el creyente no peca? O no debe de pecar, o no está constituido para pecar. Versículo 16. No sabéis, dice la Escritura, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo o como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Una vez más, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Fíjate cómo dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuiste entregado. Pero habiendo sido liberados del pecado, te has hecho siervo de la justicia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos entender esto? Déjame, lo leo ahora en la versión Reina Valera 1960. El versículo 16. Reina Valera 1960. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedeces? Eso fue lo que sucedió con Adán y su mujer. Ellos escucharon la voz de la serpiente, le hicieron caso, la mujer fue engañada, Adán obedeció y entonces ellos se convirtieron en esclavos. Dice la palabra que tú y yo también obedecíamos al pecado y nos hacíamos esclavos de quien tiene el dominio del pecado. ¿Esclavos de quién? Del diablo, de Satanás. Y dice, así es que si obedecemos a alguien, dice la Escritura, si obedecemos a alguien, nos sujetamos
a quien estamos obedeciendo. Y dice el versículo 18, perdón. Dice, versículo 17 y 18 dice, antes servíamos al pecado, es decir, estábamos bajo el dominio de la serpiente, del diablo, de Satanás, éramos hijos de ira, estábamos en tinieblas, pero una vez traídos a la luz, traídos al reino de Cristo, ahora ya no somos esclavos del pecado, esclavos del diablo, pero venimos a ser siervos o esclavos de la justicia de Jesús. Cuando habla en el versículo 16 de la obediencia para justicia, es de la obediencia de Cristo. Cómo Cristo se hizo obediente hasta la muerte y sufrió muerte de cruz para que con su muerte, sepultura y resurrección tú y yo pudiéramos tener una nueva vida a través de la fe de Jesús. Versículo 19. Hablo en términos humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Esto era el hombre natural antes de que fuésemos creyentes. Dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y aquí es muy interesante, porque hemos dicho que hay muchos religiosos que aceptan el hecho de que somos pecadores por causa de el pecado original de Adán. Por un solo hecho de Adán, dice Romanos 5. Por uno solo, Adán reinó la muerte, y los religiosos aceptan el hecho de que somos pecadores o que el hombre es pecador por el pecado, por el simple pecado de Adán. Pero no pueden aceptar la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo para entender que ahora el nuevo creyente es totalmente perdonado, perfectamente justificado. Le pueden atribuir el pecado a Adán, pero a la persona divina y maravillosa de Jesús no le pueden atribuir su obra terminada, completa y perfecta para recibir la abundancia de gracia, el regalo de justicia y entender que en Cristo somos totalmente perdonados y perfectamente justificados. De la misma manera, como dice el versículo 19, antes, cuando no conocíamos a Dios, que teníamos una naturaleza pecaminosa, estábamos sirviendo a la inmundicia, a la iniquidad. Dice, presentábamos nuestros cuerpos, nuestras mentes, todo nuestro ser al pecado, a la oscuridad, a la inmundicia, a la iniquidad. Dice, pero ahora en Cristo, si antes lo hacíamos por ignorancia, pero dice la Escritura que de alguna manera u otra en el versículo 17 dice, habíamos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuimos entregados. Es decir, siendo pecadores, entregábamos nuestras vidas al pecado y de alguna manera u otra nos presentábamos como siervos de la inmundicia y de la iniquidad. Dice el apóstol Pablo, así es que ahora que Cristo ya nos rescató, que nos perdonó todos nuestros pecados, que la naturaleza pecaminosa murió, dice, y que ahora fuimos llamados para ser siervos de la justicia, ser siervos de Dios, para presentar nuestros miembros a servir a la justicia, a servir a la palabra. A servir a la justicia significa que tú y yo somos perfectamente justificados. Somos la justicia de Dios en Cristo. Y servir a la justicia es permitir que la justicia, que nos pone en una posición perfecta y correcta para con Dios, nos lleve a tomar la abundancia de la gracia de Jesús a través de la fe para manifestar la gloria misma de Jesús y ser transformados en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que tenemos acceso a esta preciosa y maravillosa gracia del Evangelio de Jesucristo a través de la fe. No es sin fe, es a través de la fe.
Así es que no basta con escuchar, no basta con oír, no basta con recibir. Se requiere creer. Porque dice la Escritura que muchos han recibido la palabra del Evangelio, muchos la han oído, pero no le añaden fe a lo que escuchan. Y tú y yo fuimos llamados a conocer la palabra, a entender la palabra y a creer la palabra del Evangelio y permanecer en ella, para que a través de la fe las buenas y mejores cosas que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús puedan manifestarse en nuestras vidas en plenitud. Ahora, el versículo 20 dice, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. Es decir, estábamos esclavos del pecado y no podíamos acercarnos a Dios, no podíamos tener una posición correcta delante de Dios, no podíamos manifestar la gloria de Cristo en nosotros, porque estábamos separados de Dios. 21. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Separados de Dios, nada podemos hacer, separados de Dios, en el pecado. Dice, solo puedes tener cosas que avergüenzan, sean aparentemente cosas buenas o malas, separados de Dios, hay vergüenza. Y el fin de ellas, dice el versículo 21, es muerte. Así es que recuerda que la paga del pecado es muerte. Dice 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de la justicia, tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tiene que ver la santificación? La santificación tiene que ver vivir apartados para Dios, no vivir prestando nuestras vidas a nuestros sentidos, ni prestando nuestras vidas al pecado, porque nuestra naturaleza pecaminosa desapareció, murió. La santificación tiene que ver con prestar nuestra vida y nuestros corazones a servir a Dios, con prestar nuestra vida y nuestros corazones a que Cristo manifieste toda su gloria en nuestras vidas. Apartarnos para Dios. No apartarnos de hacer o no hacer, porque hay muchos que dicen, bueno, la santificación es que no tomes, la santificación es que no fumes, la santificación es que no digas malas palabras, la santificación es que no robes, la santificación es que des tus diezmos, pagues tus diezmos y des tus ofrendas, la santificación es que te congregues, la santificación es que no le hagas mal a nadie, la santificación es que dediques un tiempo para orar, la santificación es que dediques un tiempo para leer la Escritura. Pero muchos ponen la santificación en el término de querer lograr agradar a Dios a través de las obras. Pero la santificación que nos ha sido dada, dice, fruto. Tenemos, ahora que somos siervos de Dios, siervos de la justicia, por lo que Cristo hizo por nosotros en el Evangelio, por el precioso y maravilloso Evangelio de la gracia y de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el fruto, el resultado de haber creído y de recibir la abundancia de gracia y de la justicia es la santificación. Es dedicarle tiempo al Señor para orar y para leer su palabra por amor, porque anhelamos su palabra, porque es el resultado de lo que somos. Y todo lo que ya dijimos, que muchos religiosos lo ven como exigencia que hay que cumplir, nosotros lo vemos como dice la Escritura, es fruto. Yo doy porque es fruto de lo que soy. Yo hago porque es fruto de lo que soy en Cristo Jesús. Amo porque Dios derramó su amor en mi corazón para amarle a Él y amar a mis hermanos. Perdono como Cristo me ha perdonado. Amén. Así es que dice la Escritura, y como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, quisiera cerrar Romanos 6 recordando dos cosas. No, el creyente nacido de nuevo no peca porque la naturaleza pecaminosa fue muerta en la cruz. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, tu naturaleza pecaminosa fue a la cruz y murió para no vivir más. Y la segunda es porque el creyente no peca, porque si peca, se sujeta
al pecado, se hace esclavo del pecado, por lo tanto se hace esclavo de Satanás. Y si tú te haces esclavo del pecado o esclavo de Satanás, para obedecerle en sus hechos, entonces le vas a dar puerta abierta, vas a quedar vulnerable ante él y le vas a dar autoridad a Satanás, al diablo, que haga lo que él sabe hacer, que es engañar, mentir, robar, matar y destruir. Entonces yo no sé cuál creyente nacido de nuevo quiera darle puerta abierta y autoridad al diablo para que venga a engañarte, a mentirte, a robarte, a matarte y a destruirte. Entonces, el creyente no debe darse el lujo de por ignorancia permitir sujetarse al pecado, sujetarse a la incredulidad, sujetarse a la ignorancia, sujetarse al pecado. Así es que hay creyentes que todavía tienen un conflicto respecto al pecado. ¿Cuál es la razón por la que un creyente pudiera pecar? Un creyente nacido de nuevo pudiera pecar. Bueno, voy a poner primero una previa. Hay personas que han ido a la iglesia, hay personas que se han congregado, hay personas que se han unido a grupos, hay personas que están presentes, pero que viven en pecado. Y no hay en el creyente nacido de nuevo, no hay una intención de tu espíritu a que peques. Así es que todos aquellos que viven deliberadamente en pecado, muchos de ellos han estado ahí en la iglesia, han estado ahí escuchando la palabra, pero no son creyentes nacidos de nuevo. Todos aquellos que se preguntan o que se rebelan ante el evangelio y decir, bueno, si mis pecados ya fueron perdonados totalmente por causa de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces voy a pecar deliberadamente. Cualquiera que piense, una cosa es preguntarse para entender lo que Dios dice y Dios dice no. Y otra cosa es decirle, entonces tengo licencia para pecar. Entonces todos aquellos que piensan así, seguramente, aunque pudieran haber estado asociados con creyentes, no son creyentes nacidos de nuevo. Sigue habiendo en ellos una naturaleza pecaminosa que los lleva a pecar. Ahora, ¿cuál es la razón por la que un creyente nacido de nuevo pudiera pecar? Puede ser por ignorancia, o puede ser porque tiene un mal hábito que no ha quitado, o porque adquirió un mal hábito por un engaño y una mentira, por incredulidad. Cuando el creyente nacido de nuevo viene a Cristo, tiene que renovar su mente con la palabra. Porque nuestro espíritu es perfecto, nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra mente estaba corrompida. Nuestro cuerpo sigue siendo como era antes, por decirlo así. Si una persona era flaca, era gorda, era chaparra o era alta, cuando vino a Cristo y nació de nuevo, seguía siendo chaparra, alta, gorda o flaca. Si una persona era inteligente, si una persona era un poquito más lenta, o si una persona era muy alegre, o si una persona era muy gritón, o una persona era de una manera o de otra, o si le gustaban las matemáticas, o de plano era una persona muy inteligente u otro muy burrito, pues cuando vinieron a Cristo, el burrito siguió siendo burrito y el inteligente siguió siendo inteligente. Es decir, nuestra alma y nuestro cuerpo ya estaban pregrabados, ya estaban customizados, ya estaban enseñados por nuestra naturaleza pecaminosa que vivía antes de nosotros. Así es que por ello, para que la naturaleza pecaminosa que ya no vive en nosotros deje de manifestarse en lo que dejó plasmado, grabado en nuestra alma y en nuestro cuerpo, es necesario que creamos y que a través de la fe permitamos que la naturaleza divina que mora en nosotros manifieste a Cristo y todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Así es que puede haber creyentes que estén permaneciendo en errores y en pecados por causa de que no han renovado su mente. Pero también puede haber creyentes que estén cayendo en pecado por causa de que decidieron someterse al pecado. Y te voy a poner algunos casos rápidamente para más o menos entenderlo, porque es importante que tomemos acciones.
Todo creyente debe tomar una acción si está incurriendo en el pecado porque le está dando autoridad a Satanás. Y recuerda, el diablo no viene a consolarte, el diablo viene a engañarte, a mentirte, a robarte, a matar y a destruir. Por ejemplo, yo no digo que esto sea pecado, pero el versículo 16, que si te sometes a alguien, te conviertes en esclavo de ese alguien. Por ejemplo, aquellos que se someten a los médicos y que creen absolutamente en los médicos. Se están sujetando a los médicos y están sujetando sus cuerpos a los tratamientos médicos. Entonces, ¿cómo pueden esperar que Dios opere en la vida de ellos si ellos no están creyendo en la obra terminada, perfecta y completa de Jesús, si no están sometiendo sus vidas a los médicos? Y te pongo algunos ejemplos. Recuerdo yo que oramos por una persona que tenía cáncer. Y esta persona manifiesto que tenía un tumor muy grande y el tumor se redujo a nada y desapareció. De hecho, recibió un dictamen que el tumor había desaparecido. Sin embargo, como estaba sujeto a un tratamiento médico y había que hacerle caso a los médicos, y hemos visto muchos casos iguales que estos, se sujetó al tratamiento. Es decir, no sé si estaba tomando radiaciones o quimioterapia, y las radiaciones o la quimioterapia lo mataron. ¿Por qué? Porque a veces los tratamientos médicos tienen muchas consecuencias y son de hombres, no son de Dios. Es un error el que piensa que los tratamientos médicos son de Dios, de ninguna manera. Son de hombres. Ahora, no estamos hablando en contra ni nada malo a los médicos. Gracias a Dios por los médicos, porque sin los médicos muchas personas ya hubieran muerto, inclusive muchos creyentes nacidos de nuevo ya se hubieran adelantado por falta de creer. Así es que los médicos tienen una función muy importante en la vida humana. Y no estoy diciendo que nadie, que no debas ir a ver a un médico. No, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que la gente se sujeta a la autoridad del médico más que a la autoridad de Dios. Y Dios nos ha llamado a vivir en salud y bienestar para no tener necesidad de recurrir a ningún médico. Pero cuando algún creyente osa o quiere acudir a un médico, siempre tiene que permanecer en la fe. Y aunque no es fácil, porque un médico puede decir en su reporte, te quedan 6 meses de vida, y tú puedes creer lo que el médico te está diciendo. Y así es que no es fácil luchar contra la incredulidad de este mundo, sabiendo que tú fuiste llamado a creer. Pero digamos que voy a poner casos muy, muy extremos. Digamos que un creyente nacido de nuevo cae en las garras del adulterio. El creyente nacido de nuevo sí permanece en adulterio o en fornicación, sea hombre, sea mujer. Necesita huir porque le ha abierto una puerta al diablo, y el diablo de seguro lo va a matar, a hurtar y a destruir. Lo mismo cuando un creyente nacido de nuevo se hace esclavo de alguna droga, llámese las drogas orgánicas o digamos que naturales, o drogas farmacéuticas, o cuando un cristiano nacido de nuevo se hace esclavo del pecado, se convierte en un alcohólico. Digamos, para no hablar de más ejemplos, ¿qué es lo que el creyente nacido de nuevo tiene que hacer? Porque no hay una naturaleza pecaminosa en su interior que lo esté incitando a adulterar, a fornicar, a drogarse o a alcoholizarse. Si no hay un engaño en su mente, lo que ese cristiano tiene que entender es que se está sujetando al diablo y el diablo lo va a destruir. Tiene que huir. Y el poder del Espíritu que mora en nosotros, el poder de la nueva identidad que tenemos en Cristo, te puede liberar de ese problema. Pero lo primero que se tiene que hacer es reconocer que se tiene ese problema
Y lo segundo es confesar delante del Señor ese problema para pedirle ayuda al Señor. Pero la confesión, recuerda que dice la Escritura, porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pero la confesión no es decir, Señor, soy alcohólico, ayúdame. No, es entender que el alcoholismo no es parte de mi nueva identidad, o que la drogadicción no es parte de mi nueva identidad, o que el adulterio o la fornicación no es parte de la identidad del nuevo creyente nacido de nuevo. Y en el entendimiento de que esas cosas son pecado, y por lo tanto cuando no hay una naturaleza pecaminosa en ti, tú debes odiar el pecado y saber que si te sometes a esas cosas, el diablo va a hurtar, a matar y a destruir tu vida. Entonces tú tienes que confesar con el hecho de odiar lo que estás viviendo, y entonces el Señor te rescata. El apóstol Pablo en Corintios les dice a los corintios, ¿qué no saben que si se unen con una ramera son una carne con la ramera? Pero ustedes fueron comprados por precio, así es que glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque ambos le pertenecen a Dios, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6. El mismo apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les dice, el que robaba, ya no robe más. Es decir, no hay condenación para el que está en Cristo, pero tú no sigues perdiendo tu posición de justicia con Dios. Si tú eres un creyente de nuevo y le abres la puerta al diablo para que hurte, te mate y te destruya, tú sigues siendo salvo. Posiblemente llegues con el Señor más rápido de lo que se suponía que deberías de llegar. Pero alguien que se sujeta al pecado no puede ser libre. Así es que tú y yo, el pecado ya no mora en nosotros, morimos en nuestra vieja naturaleza. Así es que tenemos que actuar si cometemos algún error. Hay otros errores que se comete la gente, que son, digamos, que de un nivel menos perjudicial, pero no significa que porque sigues cometiendo un error, por ejemplo, si eres egoísta, si solo buscas tus propios intereses, si no quieres dar, es decir, solo quieres para ti y no quieres compartir con otros, no quieres, por ejemplo, aquel que no cree que Dios te dio el poder para hacer las riquezas y aquel que no cree en sembrar para el reino de Dios, pues le estás abriendo la puerta a la escasez. Y la escasez, de ahí Cristo nos redimió, porque el diablo nos tenía en escasez. Así es que mientras no entendamos esto, le estamos abriendo la puerta al diablo y vamos a tener que sufrir. Recuerda, el diablo vino a hurtar, a matar. Hurtar, matar, te va a estar hurtando lo que Dios te ha dado. Pero el creyente tiene que huir de esas cosas. Mal temperamento, malas actitudes. Cuando entendemos que hay cosas que de continuo están en nuestras vidas, por eso es importante que la palabra domine nuestras mentes y nuestros corazones y que la carne no se posesione de nosotros. Nuestra carne debe estar sujeta y el Espíritu de Dios tiene que estar viviendo y guiando nuestras vidas. Recuerda, el que pone su mente en las cosas del Espíritu tiene vida y paz. Así es que echemos a andar la fe, ejercitémonos en la fe, permanezcamos en la palabra, insistamos una y otra vez en la palabra y entendamos esto, que no debemos sujetarnos al pecado para obedecerle, porque entonces le estaríamos dando autoridad y abriendo la puerta al diablo para que nos destruya. Pero antes bien, somos siervos de la justicia, ejercitémonos en la fe para que la justicia obre en nuestras vidas y que la gloria de Jesús pueda manifestar todo su esplendor a través de nosotros. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 3:18, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios,
Tú y yo necesitamos ver la gloria de Dios de una manera continua, tener una relación continua viendo la gloria de Dios a través de la palabra. Dice, viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria por en la misma imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo. Viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, es a través de la palabra. Y el Espíritu entonces, con la palabra, renovando nuestras mentes y transformando nuestras vidas. Así es que, gracias a Dios, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Y aunque sabemos que la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias, gracias, gracias por lo que tú has hecho en nosotros a través de tu Hijo amado Jesús y su obra terminada. Gracias, Señor, por rescatarnos, salvarnos y hacernos siervos de la justicia y por equiparnos y darnos toda la bendición para la vida y la piedad en Cristo Jesús. Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, porque nos permites fortalecer nuestra fe dándote gloria, honra y alabanza, estudiando y conociendo tu palabra. Declaramos que en Cristo somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.